Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más al canal Apología Adventista, donde hacemos estudios sólidos y profundos de la palabra de nuestro Dios. En esta hora, hermanos, vamos a estudiar un tema supremamente interesante. El objetivo de este estudio es que nosotros podamos conocer la palabra de nuestro Dios y que nosotros podamos responder cuando alguien venga con alguna mala interpretación de la misma o venga con alguna falsa doctrina. Así que, hermanos, antes de iniciar, queremos invitarles a que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos, que comenten y compartan. De esta manera, este ministerio va a poder crecer y vamos a poder alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que, hermanos, pónganse cómodos porque vamos a tener una clase sólida y profunda de pura Biblia. Vamos a orar para que Dios sea el autor de este estudio. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites una vez más poder conocer de tu palabra. Te pedimos, Señor, de que este estudio sea dirigido por tu Santo Espíritu. Podamos crecer en conocimiento, podamos aprender de tu palabra. Bendice a aquellas personas, tus hijos, que van a ver este tema, que puedan ellos crecer en conocimiento, puedan aprender más de tu palabra y podamos conocer el contexto de cada versículo bíblico. Danos conocimiento, Señor, danos sabiduría para que seamos guiados a toda verdad a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos y amigos, Dios les bendiga. Quiero que abran su Biblia, tomen papel y lápiz para anotar esta información. ¿De qué se trata el estudio? Vamos a hacer apología para refutar un dogma de la Iglesia Católica Romana. Podemos decir otra falsa doctrina de este sistema. El objetivo de este estudio es que la gente que escuche este tema y que sigue a este sistema católico romano puedan conocer la verdad y puedan salir del engaño. Mucha gente sincera pertenece a este sistema, pero el hecho de que sean sinceros no significa que estén en lo correcto. Son millones de personas que están engañadas en este sistema. El sistema católico romano tiene muchas falsas doctrinas, muchos dogmas que carecen de fundamento bíblico. Y para justificar sus dogmas, se han visto obligados a tergiversar la Biblia, a usar textos fuera de contexto. Esto lo hacen para defender sus dogmas, sus falsas tradiciones y sus falsas doctrinas. Uno de esos dogmas es que le llaman a María la Reina del Cielo. En este estudio vamos a ver de dónde proviene este dogma y vamos a analizar uno de muchos textos bíblicos que usan los católicos para defender esta falsa doctrina. Actualmente el promotor de este engaño es el sacerdote católico llamado Luis Toro. Actualmente este personaje está llevando a millones de personas a la condenación eterna, simplemente porque la gente no le gusta estudiar, creen lo que dicen sus líderes. Este dogma de llamar a María Reina del Cielo tiene su origen y lo vamos a ver según la Biblia y según la historia. Y quiero decirles, hermanos, antes de iniciar, que cuando nos expresamos así, no es que estemos hablando en mal de la Madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Inclusive los adventistas del séptimo día somos los que más amamos a nuestra amada y hermana María. Desde la perspectiva bíblica, María es nuestra hermana, porque Cristo dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, María no es nuestra madre. Bíblicamente María es nuestra hermana, porque los que hacen la voluntad de Dios son los hermanos de Jesús. Aunque literalmente
María fue la madre humana de Jesús, pero espiritualmente María es nuestra hermana. Dios es nuestro creador. Cristo es nuestro creador y Cristo creó a María. Aclaro ese punto, hermanos, porque los católicos dicen un falso testimonio que nosotros no queremos a María y que la odiamos. Esto es falso. María fue una gran mujer de Dios, obediente a los mandamientos de Dios. El amor de Dios fue tan grande hacia María que Dios se complació en elegir a esa santa mujer como madre del Salvador del mundo. Por lo tanto, aquí no es que estemos hablando mal de nuestra amada hermana María, sino que estamos hablando en contra de este dogma católico, donde ha llegado a un punto que el catolicismo romano le rinde culto idolátrico a María. Yo le llamo la mariolatría. Es una obsesión por darle culto a María y darle títulos blasfemos, como en este caso llamarle Reina del Cielo. Esto es uno de los más grandes dogmas de la Iglesia Católica, llamarle a María Reina del Cielo. Ahora, en esta clase, quiero que se concentren, hermanos, porque en este canal se hacen estudios sólidos y profundos de la Biblia. Aquí no venimos a leer texto, venimos a estudiar la Biblia. El problema de los católicos es de que ellos leen la Biblia, pero no la estudian. Son dos cosas muy diferentes, leerla y estudiar la Biblia. El catolicismo, al ver de que sus doctrinas y sus dogmas carecen de fundamento bíblico, empiezan a aprenderse versículos de memoria para tergiversarlo. En cambio, los adventistas del séptimo día no hacemos eso. Los adventistas del séptimo día estudiamos a profundidad la Biblia. En este canal eso hacemos. Ahora vamos a ver uno de muchos textos bíblicos que usan para sostener de que María es la reina del cielo. Vamos a desenmascarar con la Biblia al falso maestro Luis Toro, porque es un agente de Satanás que está engañando a miles de católicos que no estudian sus Biblias. Y la palabra de Dios dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Hermanos, el objetivo de este canal y de este estudio no es que me crea a mí, sino que crea lo que dice el texto bíblico. Pero vamos a interpretarlo de acuerdo al contexto. La clave para interpretar correctamente la Biblia y no cometer errores de interpretación es siempre lea los contextos de cada verso. Cuando usted comprende este principio, va a llegar a comprender cualquier texto bíblico. Ahora, cuando hablamos de contextos, hay dos tipos de contexto. El contexto menor, que es lo que está antes y después del texto, eso se llama contexto menor, y está el contexto mayor, o sea, todo lo que dice la Biblia respecto a ese punto. Para estudiar la Biblia se necesita tener disciplina. Cuando se estudia la Biblia estamos estudiando un libro sagrado. Por lo tanto, a la hora de estudiarlo, tenemos que tener cuidado a la hora de interpretar un verso bíblico. Por eso es que dice el apóstol Santiago, si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios. Por eso es que antes de estudiar este texto o este tema, oramos, porque necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. El versículo preferido para justificar este dogma católico romano de que María es la reina del cielo es el Salmos 45, versículo 9. Salmos 45, versículo 9. Este texto lo usan los católicos, lo usan los apologetas católicos y lo usa este falso maestro Luis Toro,
que está engañando a millones de católicos que no leen ni estudian la Biblia. Salmos 45, versículo 9. Noten cómo dice el texto que ellos usan. Hija de reyes, entre tus ilustres, está la reina a tu diestra, con oro de Ofir. Luis Toro y los católicos usan este texto para decir de que de la reina que se habla acá es María, la madre de Jesús. Porque según el catolicismo romano, María está en el cielo, y también usan Apocalipsis 12, que eso en otra clase vamos a hacer un análisis profundo del capítulo 12 de Apocalipsis. Por falta de tiempo no podemos hacer un análisis profundo y exegético de Apocalipsis 12, porque nos vamos a enfrascar en el Salmos 45, versículo 9. Vamos a hacer un exégesis, un estudio serio de este texto, para que ustedes puedan notar de qué está hablando el verso bíblico y cuál es el contexto de este salmo. Salmos 45, 9 dice: Hija de reyes, están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra, con oro de Ofir. El catolicismo romano sostiene de que María está en el cielo como reina y está a la diestra de su Hijo. Los católicos dicen así, que para que lleguemos a Cristo tenemos que pasar primero por María. Después llegamos donde Cristo y Cristo nos conduce hacia el Padre. O sea que hay una cadena. Según el catolicismo romano tenemos que ir primero a María, porque según el catolicismo romano, María es la reina del cielo, que está a la diestra de su Hijo en el cielo. Y usan este texto por la frase: está la reina a tu diestra con oro de Ofir. La pregunta es, ¿será que este salmo es un salmo tipológico para usarlo para demostrar que María es la reina del cielo y que está en el cielo intercediendo ante su Hijo? ¿O será que este salmo tiene otro significado o otro contexto? Bueno, vamos a analizar este salmo a profundidad. El Salmo 45 fue escrito por Salomón. Muy importante eso. Pueden corroborar eso en un comentario y van a ver de que el Salmos 45 fue escrito por Salomón. Muy importante ese detalle. Ahora, ¿cómo lo demostramos de que este Salmos 45, especialmente el versículo 9, lo escribió Salomón? Vamos a ver de que esta referencia del Salmos 45, versículo 9, proviene de 1 Reyes 2:19. Noten, esta información vale oro, hermanos. 1 Reyes 2:19. El Salmos 45:9 es una referencia que viene de 1 Reyes 2:19. Vamos a ver de que esta reina que se sienta a la diestra con oro de Ofir es Betsabé, la madre de Salomón. Muy importante eso. Esta reina que se sienta a la diestra con oro de Ofir es Betsabé, la madre de Salomón. Salomón está honrando a su madre Betsabé. En los tiempos bíblicos era honroso respetar a los padres, era muy valorado. Lastimosamente, hoy en la sociedad que vivimos no hay mucho valor hacia los padres. La ley no castiga mucho a los hijos contumaces y rebeldes. En los tiempos bíblicos se valoraba mucho el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Es el quinto mandamiento con promesa, dice Pablo. Ahora, vamos a analizar
de que esta reina que se sienta a la diestra de Salomón es Betsabé. Proviene de 1 Reyes 2:19. Noten, por eso es importante el contexto. Dice un famoso dicho sarcástico: un texto sin su contexto es un pretexto. Leamos 1 Reyes 2:19. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle. ¿Pero para qué le habló? Por Adonías. O sea que Betsabé, la madre de Salomón, está abogando por Adonías. El rey se levantó a recibirla, o sea, a recibir a su madre Betsabé, y se inclinó ante ella. Esto es un símbolo de respeto, inclinarse ante ella. Y volvió a sentarse en su trono Salomón, e hizo traer una silla para su madre, la cual sentó a su diestra. Los católicos dicen así, de que esta reina que se sienta a la diestra de Salomón representa a María. Ellos hacen la siguiente comparación. Salomón es un rey y Cristo es el Rey de Reyes y Señores. Por lo tanto, si Betsabé es la reina de Salomón, entonces llegan a la conclusión los católicos, entonces María es la reina del cielo porque es la madre del rey. Los católicos sostienen de que aquí todo esto representa de que Salomón representa a Cristo y que Betsabé representa a María, que es la reina del cielo, que está en el cielo intercediendo por nosotros ante su Hijo. Ahora, la pregunta que surge al analizar el Salmos 45, que proviene de 1 Reyes 2:19, la pregunta que surge: ¿será que podemos sacar nosotros una tipología de esta índole para sostener de que María es la reina del cielo? ¿Qué tan cierto que esto es una tipología para sostener de que María está a la diestra del trono de su Hijo? Ahora, quiero decirles, hermanos, que esto es un gravísimo error, sacar tipologías donde no las hay. Ahora, ¿qué es una tipología? Una tipología son representaciones históricas y simbólicas que representan algo en la Biblia. Por ejemplo, una tipología que nos enseña el plan de salvación es la tipología de Abraham cuando ofreció a su hijo para ser sacrificado. Eso es una tipología exacta que representa cómo el Padre dio a su único hijo para morir por nosotros. Eso es tipología. Cuando vemos tipologías, estamos analizando símbolos, historia, representaciones en el Antiguo Testamento que simbolizaban el plan de salvación. Otro ejemplo de tipología es la serpiente levantada en el desierto. Esa serpiente de bronce representaba a Cristo. Eso lo dice el Evangelio según San Juan capítulo 3. La roca de donde salió agua representa a Cristo. En efecto, Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 4. El maná que Dios bajaba en el desierto a través de los ángeles, esa también es una tipología. Representa que Cristo es el maná y que cuando Cristo murió, su cuerpo no vio corrupción, así como el maná en el séptimo día no criaba gusanos ni hedía. Esas son tipologías. Por ejemplo, tenemos otra clase de tipología. Cuando Israel salió de Egipto hacia la Canaán terrenal, es otra tipología. Representa cómo la iglesia sale del mundo
el mundo ahora es el desierto, Egipto representa el pecado, Faraón representa a Satanás, el Cordero representa a Cristo y la Canaán terrenal representa la Canaán celestial. Y Moisés es un símbolo de Cristo. Pablo también lo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 6. Esas son tipologías. Pero la pregunta es, ¿será que acá hay una tipología? ¿Podemos nosotros sacar una tipología para decir de que aquí Betsabé es símbolo de María, que es la reina del cielo, que está en el cielo a la diestra del trono de su Hijo? Y vamos a ver que es un error buscar una tipología en este caso, porque vamos a analizar cuál es el contexto de esta historia, el por qué Salomón se inclinó ante su madre y la hizo sentarse a la diestra de su trono. Vamos a ver cuál es el contexto y vamos a ver de qué es imposible sacar una tipología como lo hacen los católicos romanos. Lo que hacen los católicos romanos acá en este texto es torcerlo y manipularlo y buscan tipologías donde no existen. ¿Me doy a entender, hermanos? Vamos a ver cuál es el contexto de 1 Reyes 2:19. Leamos lo que dice el contexto, que serían los versículos 12 y 18. 1 Reyes capítulo 2, versículos 12 al 18. Y vamos a ver que el contexto es que Adonías vino donde Betsabé para pedirle un favor. O sea, Betsabé, por ser la madre de Salomón, Adonías se allega a Betsabé para pedirle un favor. ¿De qué se trataba este favor? Y era que Adonías quería por mujer a Abisahab, sunamita. La quería por mujer a esa joven. Y Adonías se acerca donde Betsabé para que Betsabé vaya donde Salomón y Salomón le entregue a esta joven a Adonías. Y vamos a ver en qué resultó esto. Vamos a ver de que Salomón no hizo caso al pedido de su madre. La madre abogó por el pedido de Adonías. Y vamos a ver de que Salomón no le hizo caso a Betsabé. Noten, si en verdad aquí Betsabé representa a María, como dicen los católicos, por lo menos Salomón le hubiese hecho caso a su madre en pedir este favor en nombre de Adonías, porque Adonías quería a Abisahab sunamita, era una mujer bien hermosa, y Adonías le había puesto los ojos a esta joven y le dijo a Betsabé: dile a tu hijo Salomón de que me dé ese privilegio de tomar por mujer a Abisahab sunamita. Y vamos a ver cómo respondió Salomón. Esto es terrible. Noten cómo dice 1 Reyes capítulo 2 versículos 12 al 18. Ese es el contexto anterior al versículo 19. Y se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y su reino fue firme en gran manera. Entonces Adonías, hijo de Agüic, vino a Betsabé, madre de Salomón. Noten que Adonías se acerca a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿es tu venida de paz? Él respondió: sí, es de pan. Enseguida dijo: una palabra tengo que decirte. Adonías está hablando aquí con Betsabé. Y ella dijo: di, ¿qué quieren? ¿Por qué vienes a mí? ¿Qué quieres, Adonías? Él dijo:
Y noten cómo respondió Adonías. Él dijo: tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición. Noten que aquí Adonías está hablando con Betsabé. Le está pidiendo un favor. Quiero una petición. No me la nieguen. Y ella le dijo: habla, ¿qué quieren? Entonces dijo: yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará. Como quieren decir, Salomón es tu hijo, te va a hacer caso, no te lo va a negar. Noten, no te lo negará, para que me dé a Abisahag sunamita por mujer. Y Betsabé dijo: bien, yo hablaré por ti al rey. Noten que Betsabé iba a abogar. Adonías quería una joven. Le pidió a Betsabé este favor, que fuera donde su hijo y que su hijo le iba a escuchar, que le diese a esa joven por mujer. Y vamos a ver lo triste de esta historia. Por eso que es absurdo e ilógico, fuera de contexto, forzar acá alguna especie de tipología, porque no cuadra con el contexto. Vamos a ver de que Salomón rechazó la petición de su madre. No le importó que era su madre. Y vamos a ver de que Salomón, en lugar de responder a la petición de su madre, en darle esa joven a Adonías, vamos a ver de que Salomón se enojó y mandó a matar a Adonías. ¿Cómo se ponen a creer que esto va a ser una tipología de María? Porque el catolicismo romano dicen de que María le pidió a su hijo que hiciera vino en la boda de Caná, y deducen ellos de que Jesucristo le obedece a su madre María. Y ellos deducen aquí de que Betsabé es símbolo de María y que Salomón le hizo caso a Betsabé. Pero vemos de que aquí es todo lo contrario. Salomón se llenó de ira y mandó a matar a Adonías. Noten, no respetó la petición de su madre, ni tan siquiera le dio la mujer a Adonías, sino que también lo mandó a matar. ¿Dónde dice eso? 1 Reyes capítulo 2 versículos 20 al 24. Los católicos no leen el contexto. Ellos lo que hacen es aprenderse versos de memoria para defender sus dogmas y sus falsas doctrinas. Pero como todos sabemos, hermanos, los adventistas del séptimo día estudiamos. 1 Reyes capítulo 2 versículos 20 al 24. Y ella dijo: una pequeña petición pretendo de ti. Ahí está pidiendo el favor en nombre de Adonías. No me la nieguen. Note, como quieren decir: hijo, yo soy tu madre, no me vayas a negar este favor. Y el rey le dijo: pide, madre mía, que yo no te lo negaré. Y ella dijo: dese a Abisahag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. Y ahora noten cómo responde el rey Salomón cuando escuchó esta petición. El rey Salomón respondió y dijo a su madre. Salomón esperaba que otra cosa le iba a pedir. Y Salomón se sorprendió. El rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisahag sunamita para Adonías? ¿Qué te está pasando, madre? Estoy dramatizando para que entiendan lo que está pasando en esta escena. ¿Por qué, madre mía, estás pidiendo a esta joven para Adonías? ¿Qué te está pasando? Demanda también para él el reino entonces, porque él es mi hermano mayor. Y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Noten
En otras palabras, si estás pidiendo esto para Adonías, solo te hace falta poco para que le pidas el reino a Adonías. Noten lo que está pasando aquí. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, ahora noten cómo responde Salomón, así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. O sea, lo que dijo Adonías de pedir a esa joven por mujer era una maldición que habló en contra de sí mismo. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado que me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Terrible, hermanos, mire. O sea, el rey Salomón, en lugar de favorecer a Adonías por la petición de su madre, lo que hizo Salomón es matar a Adonías. Terrible, hermanos. Ahora, vamos a ver de que los católicos, al sacar esta tipología forzada de Salomón con Betsabé y compararla con Cristo y María, sin saberlo, están cometiendo sacrilegio y blasfemia. Usted me va a decir, ¿por qué razón? Porque Betsabé no la podemos comparar a María, porque María no fue adúltera y Betsabé sí fue una mujer adúltera que se acostó con David. Noten que los católicos, al hacer este tipo de comparaciones y tipologías forzadas, están diciendo que María, la madre de Jesús, fue adúltera, porque Betsabé fue adúltera. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lean que David cometió adulterio con Betsabé, mujer de Urías Eteo. La madre de Salomón fue Betsabé. La historia dice de que ese hijo de adulterio murió. Después nació Salomón. Noten, hermanos. Ahora, otro error. Si en verdad aquí Betsabé representa a María y Salomón a Cristo, pero vemos de que Salomón rechazó la petición de su madre. En lugar de darle a esa joven a Adonías, lo mandó a matar a Adonías. Noten, el texto dice, Adonías morirá hoy. Terrible, hermanos. Aquí podemos ver de que el dogma católico romano de llamar a María reina del cielo carece de fundamento bíblico. Aquí no existe ninguna tipología, no existe por más que forcemos los textos bíblicos. Por más que forcemos los textos bíblicos, porque entonces existe una terrible contradicción al comparar a Betsabé, una mujer adúltera, con María. María no fue adúltera. Fue una doncella que Dios le eligió para que fuese madre del Salvador. Lastimosamente el catolicismo, obsesionado con la mariolatría, le ha dado títulos blasfemos a María, como decir la madre de Dios. Vamos a ver en otro estudio que esa otra herejía, llamarle a María madre de Dios, y vamos a ver dónde está la herejía y la blasfemia oculta. Llamarle reina del cielo, llamarle intercesora, llamarle mediadora, llamarle corredentora, son títulos blasfemos que carecen de fundamento bíblico. Ningún profeta, ningún apóstol usó este tipo de títulos blasfemos y apóstata. Ahora vamos a ver que los evangelios, los apóstoles y los profetas usaron títulos diferentes para referirse a María. Nunca le llamaron reina del cielo. Y como dije al principio, los católicos lo que han hecho en su afán de defender este dogma, han ido a la Biblia
tuercen las citas bíblicas, las tergiversan y las sacan de contexto. O sea, forzar una cita para que la cita diga lo que quiero que diga. Y como el catolicismo romano, y hay que admitirlo, hermanos, en el catolicismo romano no estudian la Biblia, ellos la leen. Van a misa a memorizarse lo que dice el párroco o ven videos en YouTube para memorizarse lo que dice Luis Toro, pero ninguno de ellos va a sus casas a estudiar la Biblia para ver el contexto de cada cita. No lo hacen eso, porque ellos están tan ciegos que prefieren creerle a sus líderes religiosos y no lo que dice la palabra de Dios, pero en su contexto. El hecho de que alguien me cite un pasaje bíblico no significa que me esté diciendo la verdad. Téngalo por seguro. El diablo también puede citar la Biblia, pero la tergiversa y la saca de contexto. Vamos a ver cuáles eran los títulos que los profetas y los apóstoles dieron a María. Antes que naciera Jesucristo, le llamaban a María doncella, virgen. En efecto, en el hebreo dice una doncella. Se sobreentiende por los evangelios sinópticos de que esa doncella tenía que ser virgen, porque la tipología viene de los sacerdotes levitas. Los sacerdotes levitas tenían que buscar una mujer virgen como por esposa. Eso decía la ley. Cristo es nuestro sacerdote según el orden de Melquisedec. Y hablando espiritualmente, el Padre, a través del Espíritu Santo, formó a su Hijo en el vientre de María, una doncella que no había conocido hombre. Y la profecía decía de que una doncella iba a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo para dar a luz al Mesías. Isaías 7:14, 600 años antes del nacimiento de Cristo, se profetizó esto. Isaías 7:14 es una profecía de doble referencia. Se cumplió en los días del rey Acaz. Y vemos de que esta profecía tiene una segunda aplicación y se cumple enteramente con el Mesías y con María. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen en el hebreo es una doncella. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y esto significa Dios con nosotros. Lo cita Mateo capítulo 1, versículos 22 al 23. Mateo hace referencia a lo que dice Isaías. Mateo capítulo 1, versículos 22 al 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Noten cuál profeta. Todo esto se cumplió, lo dicho por el Señor por medio del profeta. Se entiende que es el profeta Isaías, porque dice, cuando dijo, he aquí una jovencita o una doncella concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El verbo se hizo carne. Ahora, esto es antes de que Jesús naciera. Se le antepone la virginidad, una doncella. Se sobreentiende que es una doncella que no ha conocido varón. Ahora, vamos a ver ahora que después que nace Cristo, el título de virgen o doncella se le desaparece. El título que se le antepone de virginidad desaparece. Después que nació Jesús, ya no se le llama virgen. Los apóstoles le llaman María, Madre de Jesús. Noten este detalle. Yo quiero que lo leamos juntos, hermano. No estoy aquí para que me crean. Estoy aquí para que estudiemos la Biblia y la estudiemos de una forma disciplinada. No se dejen engañar. Lean la Biblia, léanla en su contexto. Antes de nacer Jesús, se le llamaba doncella virgen. Después de que nació Jesús,
Los apóstoles le llaman a María Madre de Jesús. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos. Juan capítulo 2, versículo 1 al 2. Esto es cuando Jesús fue invitado a las bodas de Caná de Galilea. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús, no dice la Virgen. ¿Por qué no le dicen Virgen? Porque ya nació Jesús. Ya Jesús al nacer rompió la matriz de su madre. Porque dice Gálatas 4:4, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Cristo nació de una mujer. O sea, María, cuando tuvo a Jesús, por su parte, María dejó de ser virgen. Por eso es que los profetas y los apóstoles, en este caso los apóstoles, le llaman, estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Noten, antes del Pentecostés, estaban reunidos los discípulos en el día del Pentecostés. ¿Quién estaba allí? Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Esto es antes que viniese el día del Pentecostés, estaban reunidos esperando la promesa. Con las mujeres, noten quiénes estaban allí, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. No dice, estaba ahí la Virgen María, dice María, la madre de Jesús. Para los católicos esto pareciera una cachetada, decir de que María ya no es virgen, porque para el catolicismo, y esa es otra herejía, otro dogma que hay que desenmascarar, la Inmaculada Concepción de María es otra herejía que promueve el catolicismo romano, porque el catolicismo romano no puede aceptar de que Jesús haya nacido por donde nacemos todos los seres humanos. Para el catolicismo romano, María es virgen antes y después del parto. Para el catolicismo romano, hermanos, esto es un punto de salvación. Si alguien cree lo contrario, somos anatema, según el catolicismo romano. Pero cuando nos vamos a la Biblia y tenemos un estudio serio de la Biblia, vamos a notar que la Biblia enseña todo lo contrario. Inclusive la Biblia dice que cuando Jesús nació, María se purificó, como decía la ley mosaica, y llevó una ofrenda al altar, como decía la ley mosaica, cuando la mujer daba a luz a los primogénitos, dando a entender de que María se estaba purificando de su parto. Y dice aquí Lucas en Hechos 1:14, dice que allí, junto con los apóstoles, estaba María, la madre de Jesús, no la Virgen María, porque María dejó de ser virgen después de que Jesús nació. Ahora vamos a ver de dónde proviene el título de llamarle a María Reina del Cielo. Y vamos a ver, hermanos, de que este título, el sistema católico romano, esto no lo conocen los católicos común. El católico común y corriente no conoce esto. Pero el catolicismo romano, como sistema, sus dogmas y sus doctrinas son copias del paganismo. Lo que hizo la Iglesia Católica aproximadamente en el siglo III y siglo IV, con la falsa conversión de Constantino el Grande, lo que hizo es Constantino mezclar el catolicismo con el paganismo para así retener a los paganos y que los paganos siguieran siempre adorando sus dioses, pero ahora con nombres de cristiano. O sea, cuando vemos el catolicismo romano y sus dogmas, son dogmas cristianizados, pero son dogmas que detrás de esos dogmas hay paganismo, simbología pagana. El título blasfemo de llamarle a María Reina del Cielo, a quienes le aplicaban ese título, las religiones paganas de misterio
antiguo era a una diosa pagana llamada Istar, diosa de los asirios y babilónicos. La diosa Istar era conocida por las naciones paganas, entre ellas los asirios, los sumerios, los babilonios, los egipcios y más tarde por los romanos. Se le conocía como la reina del cielo. Y vamos a ver dos referencias bíblicas donde los israelitas, cuando cayeron en apostasía, estaban copiando este culto pagano, adorando a la reina del cielo, a la famosa diosa Istar o la famosa diosa Astaret. Jeremías 7:18. Noten que acá se usa el título reina del cielo para aplicarlo a la diosa Istar. Jeremías 7:18 dice: aquí se presenta cómo Israel, el pueblo escogido por Dios, había caído en una tremenda apostasía, que estaban dándole culto a Istar, una diosa pagana. Jeremías 7:18 dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. ¿A quién, hermanos? A la reina del cielo, para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Porque Israel estaba dándole culto a esta diosa pagana. Era una diosa que cargaba un niño en la cintura, que más tarde llegó a conocerse este niño como el dios Tamuz. En Ezequiel capítulo 8, versículo 14 al 16, encontramos que Israel también está dándole culto a Tamuz, el dios sol. Lean Ezequiel capítulo 8, versículo 14 al 16. A esta reina pagana, a esta diosa Istar, diosa de los egipcios y de los asirios y de los babilonios, se le llama la reina del cielo. Noten, con la conversión de Constantino el Grande, la falsa conversión de Constantino el Grande, a esta diosa pagana se le puso el título de María, la madre de Jesús, y ese niño que era Tamuz se le puso el niño Jesús. Esta práctica idolátrica se ve también en Jeremías 44, versículos 18 al 19. Jeremías 44, versículos 18 al 19. Noten que aquí se repite otra vez este culto pagano de darle culto a la reina del cielo. Otro nombre dado ¿a quién? A Istar y a la diosa Astaret. Jeremías 44, versículos 18 al 19. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Les había caído una maldición a Israel. Les estaba faltando todo. Y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y derramarnos libaciones sin consentimiento de nuestro marido? Noten que Israel está dándole culto a la reina del cielo, a la diosa Istar. Y quiero decirles, hermanos, que con el tiempo esta cultura pagana se esparció por todas las naciones. Y esta diosa reina del cielo llegó a tener muchos nombres en cada cultura pagana. La diosa Istar, la reina del cielo, llegó a tener muchos nombres de acuerdo al culto pagano que se le daba en cada imperio, en cada cultura pagana. No es extraño, hermanos, y no es coincidencia que a María, la supuestamente María, madre de Jesús,
tiene decenas de nombres a nivel mundial, porque es la misma copia de la reina pagana Ishtar, llamada reina del cielo. La María judía, que supuestamente la Iglesia Católica venera y le da culto idolátrico, tiene muchísimos nombres en el mundo, porque es una copia camuflada de la misma diosa pagana Ishtar, llamada reina del cielo. Tengo aquí alguna información que pude investigar. Noten cómo dice. En Babilonia, esta reina se le llamaba Afrodita o Seren. Los chinos también tienen una diosa, se le llama Chinmo o Santa Madre. Noten qué interesante. Para los estrucos, a esta diosa se le llamó Nutria. En la India, a esta misma diosa se le llamó Indrani. Noten, entre los druidas, a esta diosa se le puso otro nombre, Virgo Paritura. Noten cómo los nombres van aumentando. Noten, tenemos otros nombres diferentes. Para los griegos, a esta diosa reina del cielo se le llamó Nana. Para los sumeros, Venus o Fortuna. Noten. Para los israelitas, esta reina que le llamaban reina del cielo, llegó a llamársele la diosa Astarot. Jueces 2:13. En el libro de Éfeso, o sea, en la ciudad de Éfeso, a esta diosa se le llamó Diana de los Efesios, la diosa Diana. Pueden leer eso en Hechos 19:27. En Egipto, a esta reina del cielo se le llamó Isis, era una mujer. Siempre esta mujer aparecía con un niño cargándolo en la cintura. Noten que el diablo es supremamente astuto. Esperó que el cristianismo se mezclara con el paganismo, y todas estas prácticas paganas fueron infiltradas en la iglesia, y poco a poco el paganismo llegó a tener poder en el cristianismo, y esto dio luz al papado. Por eso es que yo siempre he dicho, hermanos, si hay que conocer más historia, el papado o la iglesia católica es fruto de la gran apostasía de la iglesia primitiva. Todos estos dioses fueron cristianizados. En este caso, la diosa reina del cielo llegó a ocupar el nombre de María, la madre de Jesús. Noten, en Egipto se le llamó a esta diosa Isis, y a su hijo cargando en la cintura se le llamó Horus. Para los cananeos se le llamaba Acera. Deuteronomio 16:21. Noten, y como vimos en el libro de Jeremías, el nombre que le daban los israelitas apóstatas a esta diosa era la reina del cielo. A María nunca se le llamó reina del cielo. Si María estuviese viva, se muriera de un infarto, ver cómo el sistema católico romano le está dando títulos blasfemos al punto de darle culto y de adorarla. Ellos dicen, nosotros no adoramos a María, sino que la veneramos. Pero en la práctica es pura idolatría. Hermanos, no hay que dejarnos engañar. La María, Madre de Jesús, no se acerca en nada a lo que enseña el catolicismo romano. Cuando estudiamos la vida de María, fue una mujer santa, en eso estamos de acuerdo con la Iglesia Católica. Fue una mujer santa, ¿en qué sentido? Porque guardó los mandamientos de Dios, porque eso significa ser un santo. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Y qué les diría, hermanos? María, Madre de Jesús, guardaba todos los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento que se refiere al sábado. Y eso no lo aceptan los católicos. No pueden tolerar de que María, la Madre de Jesús, era una fiel guardadora del Shabbat, del cuarto mandamiento.
Hermanos, María fue una mujer piadosa, una mujer sumisa a la palabra de Dios. Y si quisiéramos imitar a una mujer piadosa, fuera a la madre de nuestro Salvador Jesucristo. María, la madre de Jesús, fue una mujer bienaventurada por ser la madre de nuestro Salvador. Pero hasta allí. María no es nuestra salvadora, ni tampoco nuestra mediadora, ni tampoco está en el cielo, ni tampoco es nuestra mediadora. No te dejes engañar, hermanos. Para otra ocasión vamos a dejar Apocalipsis 14:12, porque Apocalipsis 14:12 es otro capítulo simbólico que los católicos tuercen y manipulan para sostener de que esa mujer de Apocalipsis 12 es María, que está en el cielo intercediendo por nosotros. Vamos a ver en otra clase de que el símbolo de mujer en Apocalipsis 12 representa al pueblo remanente desde Génesis hasta Apocalipsis. En la cultura hebrea, la mujer era un símbolo del pueblo de Dios. Cristo, aunque nació literalmente de una mujer que es María, pero en el lenguaje profético eso tiene un simbolismo. La mujer ahí representa a Israel, con 12 estrellas, representa cómo la nación de Israel estaba compuesta por 12 tribus, los 12 hijos de Jacob. Esa mujer dio a luz a un hijo. El dar a luz a un hijo varón, en lenguaje figurado, representa cómo Israel esperó con ansias la venida de un Mesías libertador y que Cristo, según la carne, vino de un linaje santo de esa mujer que es Israel. Pablo dice que Cristo vino de los patriarcas y los profetas según la carne, Romanos 9:5. O sea, los dolores de parto que una mujer está dando allí en lenguaje simbólico representa el deseo, las ansias, donde Israel esperaba al Mesías libertador. Dice la historia, y eso lo corrobora Flavio Josefo, de que todas las doncellas ansiaban ser la madre del Salvador, se cuidaban para llegar hasta el matrimonio virgen, porque tenían esa noción de que el Mesías iba a nacer de una doncella. Así que era muy apreciado este don de la virginidad en el Antiguo Testamento. Las doncellas se cuidaban, esperaban con ansias la venida de un Salvador, porque la profecía decía que el libertador iba a ser la simiente de una mujer prometida. En el lenguaje profético vemos cómo Cristo vino de un linaje santo de Israel. Cristo es el hijo de David, Cristo es el hijo de Abraham. Los dolores ahí son simbólicos. Como Israel esperó con ansias por tantos siglos, por más de 2000 años, podemos decir por más de 4000 años, por generación en generación, los patriarcas y los profetas esperaban con ansias la venida de un Mesías. La mujer ahí representa a Israel. Cristo nació del linaje santo de Israel. Por eso es que la mujer está allí con dolores de parto. Después vemos la otra etapa de la mujer, la iglesia apostólica, donde Cristo nace y Herodes quiso matarlo. Dice que el dragón se paró frente a la mujer para devorar al hijo varón. Se refiere a cómo Herodes dio un decreto para matar a todos los niños varones. Vemos después cómo la mujer pasa a la otra etapa. La mujer es perseguida bajo los 1260 años de persecución papal durante la Edad Media. La iglesia fue perseguida por la iglesia católica durante la Inquisición. Después vemos la otra fase de la iglesia, donde la iglesia huye del río que lanzó la serpiente. Se refiere a cómo la iglesia fue perseguida en Europa y buscó asilo en América, tierra, libertad. Y ahí dice, y la tierra ayudó a la mujer para tragar el río que la serpiente había lanzado en contra de la mujer. Esa tierra es la misma tierra donde se levanta la bestia con cuernos de cordero de Apocalipsis 13, versículo 11. Y después vemos la última fase de Apocalipsis 12, 17, donde el dragón se llena de ira contra el remanente de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12, 17. O sea, en Apocalipsis 12, todo el capítulo, estamos divisando al pueblo de Dios en el gran conflicto desde Génesis hasta Apocalipsis. Es inconsistente tomar como literal
los símbolos de Apocalipsis 12 para aplicarlos a María. No encontramos en la historia de que María haya sido sustentada en un desierto durante 1260 días. Es ilógico eso. No encontramos a una mujer literal parada en una luna. Eso es lenguaje simbólico. No existe ninguna mujer vestida de sol. Es un símbolo. El lenguaje simbólico. No es literal. Estamos tratando con figuras. Nunca algo literal en Apocalipsis se usa para representar otra cosa literal. No. Lo literal toma otro significado en profecía. Lo literal se transforma en simbólico. Si tan solamente los católicos conocieran esta clase de temas, salieran del error, de la ignorancia. Hermanos, espero que esta información les haya servido para que siempre podamos estudiar la Biblia en su contexto. No se conforme con solamente que alguien cita la Biblia. Siempre lea los versículos en su contexto, porque recuerde que un texto sin su contexto es un pretexto. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que puedan salir del error nuestros hermanos católicos que ven este mensaje y puedan ir a buscar la Biblia y puedan estudiar la Biblia en su contexto y así puedan conocer la verdad y puedan entregar sus corazones a Cristo y salgan de estos sistemas que están fundamentados en error y falsas tradiciones y dogma. Vamos a orar para que Dios nos dé ese valor y esa valentía de poder siempre ponernos de parte de la verdad, aunque los cielos se desplomen. Vengamos de rodillas. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por esta clase, gracias por este estudio. Te damos gracias porque estuviste con nosotros en esta clase. Bendice tu pueblo y todas aquellas personas que van a escuchar este mensaje, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.